En los ejemplos anteriores hemos visto casos simplificados en régimen estacionario y donde la transferencia de materia tenía lugar en una única dirección. En este ejemplo vamos a ver un proceso de transporte bidimensional. Corresponde a la absorción de gas en un líquido que cae por una película descendente. El sistema que se muestra en la figura corresponde a una lámina plana de dimensiones L por W por la que está descendiendo un líquido que es el componente B. El espesor de esta película, que cae pegada a la superficie, es delta. Sobre la superficie externa de esta película circula un gas A, cuya absorción vamos a estudiar. Vamos a considerar que el gas A es soluble en B, para que tenga lugar el proceso de transporte, y por otra parte, como ya hicimos en ejemplos anteriores, que el líquido B es no volátil, es decir, que las moléculas de B no se van a evaporar en la interfase de separación entre el gas y el líquido. Al igual que en los ejemplos anteriores, el primer paso y el más importante es entender lo que ocurre en el proceso. Detened el vídeo un momento y tratad de identificar los procesos de transporte que tienen lugar en el sistema. Imaginad la trayectoria de las moléculas, tanto del componente A como del componente B, e identificar las densidades de flujo y los procesos de transporte que tienen lugar. Bien, si ya habéis concluido el análisis, vamos a pasar a desarrollar la descripción del proceso. Cuando ponemos en contacto el líquido B con el gas A, el primer fenómeno que ocurre tiene lugar en la interfase. Las moléculas de A, que circulan pegadas a la interfase del líquido, observan que no se cumple el equilibrio, que al otro lado hay componente B, y por lo tanto comenzarán a disolverse y lo harán muy rápidamente, como admitimos que ocurre siempre en los procesos de equilibrio, hasta que se alcance la correspondiente ley del equilibrio entre fases, que en este caso será la ley de Henry, puesto que se trata de la solubilización de un gas en un líquido. Estas moléculas que ya están en la fase líquida, lo que observan es que en las capas interiores de la misma, o bien no existe A, o bien su concentración es más baja. Por lo tanto, forzadas por la ley de Fick, empezarán a difundir en esa dirección tratando de alcanzar la pared sólida. Al mismo tiempo se encontrarán en una película de líquido B que está descendiendo debido a la gravedad. Por eso, la trayectoria que seguirán estas moléculas será de aproximación a la pared al mismo tiempo que son arrastradas en sentido descendente. Si nos fijamos en una molécula, en un punto cualquiera en el interior de la película, y dibujamos el vector velocidad con el que se está desplazando, o análogamente el vector densidad de flujo, observaremos que tiene dos componentes. Por una parte, una componente en la dirección X horizontal que está motivada por la ley de Fick, que forzada por la diferencia de concentraciones obliga a las moléculas a penetrar en la película líquida, y por otra, una componente n sub a z descendente motivada fundamentalmente porque está siendo arrastrada por la película de líquido B que está cayendo. Pasamos ahora a la elección del volumen de control. En este caso, tenemos un proceso de transporte en dirección X y también tiene componente en la dirección Z. Por lo tanto, vamos a elegir un volumen de control que se pueda hacer diferencial en ambas direcciones. Elegimos un paralelepípedo como el que aquí se representa, de altura delta de z, de anchura delta de x, y el fondo, la profundidad del mismo, corresponderá a la de la totalidad de la película, W, ya que en esta dirección no tiene lugar un proceso de transferencia de materia. El balance de materia que planteamos tiene que tener en cuenta que las moléculas de A estarán entrando tanto por el plano superior como por el plano situado a la izquierda. Si queremos calcular el flujo de A que entra por el plano superior, lo haremos multiplicando la densidad de flujo en este plano, perpendicular al mismo, por lo tanto la componente n sub a z, por la superficie que tiene la cara superior, que será delta de x w, esta magnitud que aquí tenemos. Por otra parte, estarán saliendo moléculas de A por el plano inferior. Este flujo se calculará de la misma forma que antes, la única diferencia es que en vez de calcularse en el plano superior z, se estará calculando en el plano inferior z más delta de z. De la misma forma podemos calcular el flujo de A que circula en dirección horizontal.
Si multiplicamos la densidad de flujo horizontal n sub a x por la superficie del plano lateral, que será delta de z multiplicado por w, tenemos los moles que entran por este plano al calcularlo en el plano x. Si lo calculamos en el plano x más delta de x, tenemos el segundo término, que es de salida. Dentro del volumen de control, puesto que no hay términos de reacción, no hay generación ni desaparición del mismo. Por lo tanto, hemos concluido con el balance de materia. Seguidamente, dividimos por el volumen y tomamos el límite cuando éste tiende a cero. El volumen del paralelepípedo es el producto de sus dimensiones. Al dividir el balance de materia por el mismo, los dos primeros términos vemos que desaparece w y delta de x y nos queda la densidad de flujo en z más delta de z menos la densidad de flujo en z partido por delta de z, lo cual en el límite cuando delta de z tiende a cero es la derivada, como ya hemos visto anteriormente. Exactamente lo mismo ocurre para los segundos términos y obtenemos finalmente esta ecuación diferencial que proviene de aplicar el balance de materia a un elemento microscópico. Deberíamos, de acuerdo con nuestro procedimiento, integrar ahora la ecuación, pero no disponemos de suficiente información para hacerlo. Por lo tanto, volveremos a acudir a la resolución simultánea de esta ecuación y la ley de Fick en vez de hacerlo de forma consecutiva como en los primeros ejemplos. Planteamos ahora la ley de Fick. Como tenemos transporte tanto en la dirección x como en la dirección z, debemos hacerlo en ambas. Por lo que respecta a la dirección x, la ecuación es la convencional, con término difusional y transporte global de la fase. La ecuación que tenemos que integrar, que es una ecuación en derivadas parciales y lo suficientemente compleja como para que resulte de interés buscar las posibles simplificaciones que nos ayuden a encontrar una solución. En el caso de la ley de Fick, por ejemplo, de los dos términos, ¿creéis que ambos tienen el mismo peso o podríamos despreciar uno y mantener el otro? El motivo por el cual A circula desde la interfase hacia la pared, ¿creéis que es motivado por una diferencia de concentraciones o arrastrado por el flujo total? La respuesta claramente es que es mucho más importante el término difusional, que es el principal motivo por el que las moléculas se están desplazando. La densidad de flujo n sub a x es pequeña en esta dirección porque se mueve exclusivamente por transporte difusional. Por lo que respecta al componente B, las moléculas que van cayendo van siendo en cierta medida desplazadas por las moléculas de A que llegan a ocupar su posición. Por lo tanto, a medida que caen, también irán moviéndose discretamente hacia afuera. Tenemos, por lo tanto, un flujo de A muy pequeño en dirección X positiva y un flujo de B también muy pequeño en dirección X negativa. La suma de ambos ha de ser necesariamente muy pequeña. Si además restringimos esta solución para soluciones diluidas de A, es decir, cuando el gas es poco soluble, entonces con toda certeza podemos afirmar que la densidad de flujo viene dada exclusivamente por el término difusional. En el caso de la dirección Z, os repito la misma pregunta. ¿Por qué creéis que las moléculas de A se mueven en dirección Z, descendente? ¿Debido a una diferencia de concentraciones o debido a que son arrastradas por el flujo total? En este caso la respuesta es claramente la segunda. El líquido B está cayendo y lo que hace es arrastrar a las moléculas de A. El transporte difusional es un transporte muy lento, mientras que el transporte macroscópico convectivo, cuando está ocasionado por una bomba, por una diferencia de presiones, por la gravedad, como es en este caso, da lugar a flujos órdenes de magnitud más grandes. Por eso, en este caso, despreciamos el término difusional y nos quedamos con el transporte global de la fase. Además, tenemos la ventaja de que, como ya habéis estudiado en flujo de fluidos, podemos determinar analíticamente el perfil de velocidad de una película que cae por un plano vertical. Si recordáis de esa asignatura, el perfil que se establece es de esta manera, vale 0 junto a la pared, crece de forma parabólica y llega a tener una pendiente 0 en la interfase con el gas, y esta es la expresión matemática que lo describe. El perfil de velocidad es la velocidad máxima en la interfase por 1 menos x partido por delta al cuadrado.
Si en vez de calcular el transporte global de la fase de esta manera lo hacemos en función de las velocidades, como ya vimos en el tema 1, entonces podemos obtener la densidad de flujo en función del perfil de velocidades, que es una función matemática conocida. Para obtener la ecuación final solamente resta sustituir el perfil de velocidad en el cálculo de la densidad de flujo z y las expresiones de ambas densidades de flujo en la ecuación del balance de materia. Obtenemos de esta forma la siguiente expresión. Analizamos la integrabilidad de esta ecuación diferencial. Observamos que la variable dependiente es c sub a, que es la que aparece en el numerador de todas las derivadas, y en este caso tenemos dos variables independientes, z y x. Al integrar esta ecuación lo que vamos a obtener es c sub a como una función de x y z, es decir, el perfil de concentración en las dos dimensiones. ¿Es integrable la ecuación? Si analizamos el resto de los términos, Vz máxima es la velocidad del líquido en la interfase, que es constante, x es variable independiente, delta es espesor de capa límite, constante, y la difusividad para una disolución líquida diluida, también constante. Por lo tanto, podemos integrarla y lo que necesitamos son las correspondientes condiciones límite. ¿Cuántas? Pues eso viene dado por el orden de las derivadas. Por ejemplo, respecto a la variable z, la derivada de mayor orden, que es la única, es de orden 1. Se precisa una condición en dirección z. En este caso utilizamos la del plano de entrada. Como lo que está entrando es componente líquido B puro, la concentración en ese plano será 0. En el caso de x, la derivada es de orden 2. Así pues nos hacen falta dos condiciones límite. La primera de ellas se sitúa en la interfase con el gas. Vendrá dada por la ley de Henry y será la correspondiente concentración de equilibrio. Este valor se mantendrá en toda la superficie de la interfase con independencia del valor z. No conocemos la concentración de A en ningún otro plano de X, sin embargo sabemos que el componente no puede atravesar la pared final. La densidad de flujo en esa última capa de líquido ha de ser 0, y de acuerdo con la ley de Fick que hemos presentado en la transparencia anterior, podemos concluir que la derivada en ese punto, x igual a delta, ha de ser 0. Utilizando la ecuación y las tres condiciones límites, se obtiene la solución que aquí se presenta, que nos permite calcular la concentración de A en función de x y de z. Esta función que aquí se presenta es la función complementaria de la función error, es decir, 1 menos la función error. Una vez concluido este ejercicio os planteo una pregunta. Si una vez obtenido el perfil de concentración se os pidiera calcular cuál es el flujo de A en moles por segundo que se absorbe en esta torre, ¿cómo lo haríais?